Operación eficiente en estaciones de servicio. Estaciones de servicio son los locales destinados a la venta de bencinas, petróleo diésel, querosén, lubricantes y otros productos de similar naturaleza para vehículos motorizados. Además, algunos prestan servicios de lavado, lubricación, revisión o mantención de vehículos. En la estación de servicio, como en cualquier actividad industrial y comercial, pueden producirse situaciones de riesgo que involucren posibilidades de accidentes. El mayor conocimiento de normas básicas de seguridad reducirá los factores de riesgo, permitiendo a los operadores ofrecer a sus usuarios y clientes una atención más eficiente y en condiciones más seguras. Líquidos inflamables. Dentro de esta clasificación encontramos gasolina, acetona, alcohol, benceno. Los líquidos inflamables en sí no arden, lo que arde son los vapores emitidos por los líquidos que al mezclarse con el aire forman mezclas inflamables que pueden incendiarse con una pequeña chispa. Por ejemplo, la gasolina se evapora a temperaturas tan bajas como 43 grados Celsius bajo cero. Líquidos combustibles. Son aquellos líquidos que tienen puntos de inflamación igual o superior a 38 grados Celsius. A pesar de que no se encienden tan fácilmente como los líquidos inflamables, pueden hacerlo bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, se les debe manejar con precaución. Punto de inflamación. Es la temperatura mínima a la que un líquido desprende suficiente cantidad de vapores que, en contacto con el aire, forman una mezcla capaz de arder en las proximidades de la superficie del líquido. Punto de combustión. Es la temperatura más baja a la cual la mezcla de vapor y aire continuará ardiendo después de ser encendida. Es generalmente unos pocos grados por encima del punto de inflamación. Temperatura de ignición. Fire point. Es la temperatura mínima en la cual una sustancia entra en combustión espontánea y sostenida. Temperatura de gasificación. Flash point. Es la temperatura mínima en la cual una sustancia comienza a emitir suficiente cantidad de vapores como para entrar en combustión. Rango de inflamabilidad. Es el intervalo de concentración en porcentaje de combustible aire en donde la mezcla puede arder. Por ejemplo, para que el querosén se encienda se necesita entre un 0.7% a un 5.0% de gases inflamables y el porcentaje restante de aire hasta completar el 100%. Riesgos específicos de productos. Uno de los mayores riesgos dentro de una estación de servicio es el incendio, ya que los elementos con los cuales se trabaja reúnen características esenciales que permiten una atmósfera propicia para su propagación. El oxígeno puede ser eliminado por exclusión del aire. El calor se elimina por enfriamiento de los elementos en combustión. El aporte del combustible es eliminado evitando su evaporación. Aun cuando los combustibles en estado líquido por sí no representan el principal peligro, sí lo son los vapores que emiten que al mezclarse con el aire forman gases peligrosos que pueden incendiarse con solo una pequeña chispa. A mayor temperatura, la tasa de evaporación también aumenta y se emiten más y más vapores. Estos en general son más pesados que el aire y por lo tanto se trasladan movidos por él y tienden a depositarse en lugares bajos como fosos, desniveles y alcantarillas. Si existen fuentes de ignición aún a niveles más bajos, los vapores pueden llegar a ellos y producir la inflamación y/o explosión aún a considerable distancia. Descripción de los procesos. Los procesos que se desarrollan en una estación de servicio son recepción y almacenamiento de combustible, venta de combustible, venta de querosén y servicios asociados a la mantención y revisión de vehículos como son lubricación, cambios de filtros, cambio de líquidos refrigerantes, lavado de carrocerías y motores, entre otros. Algunas estaciones de servicio también tienen asociada la venta de productos en mini market o locales de comida rápida. Riesgos específicos de los procesos. Recepción y almacenamiento de combustible. El operador de la estación de servicio y/o el responsable de la recepción de combustible deberán conocer perfectamente las normas para la descarga de camiones tanque y conocer las instrucciones para casos de emergencia.
Uno de los mayores riesgos es sobrellenar el estanque. Para evitarlo, se requiere realizar la verificación de niveles y validar su capacidad. Otro de los riesgos es verter equivocadamente un producto en un estanque que no es el apropiado. Para evitarlo, deberán pintar en la superficie las tapas de los contenedores subterráneos de diferentes colores y asignar cada color a un producto. De esta forma, se verifica que el color de la tapa corresponde al producto a descargar. Las tapas de las cajas protectoras de recepción y medición de los tanques subterráneos deberán tener un seguro para ser abiertos solo con las llaves del candado. Durante la recepción y descarga de combustible, es obligación instalar barreras, vallas o conos, de manera que peatones y conductores sepan de la operación que se está ejecutando. Estas vallas o conos deben estar rotulados con la indicación "descarga de combustible" y debe existir prohibición de fumar. Antes de proceder a la descarga del combustible, debe verificarse que no haya fuentes de ignición a menos de 6 metros de las conexiones de las mangueras y del camión y 3 metros de las ventilaciones. El chofer del camión deberá igualar el potencial eléctrico del camión y la manguera de descarga con las instalaciones receptoras. Para esto, la manguera del camión debe hacer contacto con el borde de cobre de la cámara, logrando hacer tierra y evitando la generación de chispas producto de la electrostática. Posteriormente, se conecta la manguera y se procede a la descarga. Es importante realizar inspecciones y mantenciones de estanques, sistemas de venteo y tuberías para asegurar un funcionamiento óptimo y sin riesgos de accidentes o contaminación. Las mangueras deberán quedar muy bien acopladas a los ductos, permaneciendo herméticas y fijas mientras por ella pasa el caudal de combustible líquido. A 2 metros mínimo del camión cisterna deben situarse 2 extintores cuyas características mínimas de extinción sea 20B y un balde con arena. El chofer del camión debe permanecer al lado de la válvula de descarga. No expender combustibles mientras se realiza el proceso de descarga. Venta de combustible. Antes de comenzar la atención al público, el personal debe estar capacitado en las probables emergencias y el uso adecuado de las medidas preventivas que contemplen como mínimo el uso de los extintores y el manejo y control de derrames. Durante el proceso de venta pudieran producirse derrames, atropellos y caídas, entre otros. Para controlarlos, se recomienda que los bomberos se mantengan sobre las islas o estén atentos con la vista al sentido habitual de ingreso de los vehículos. Utilizar calzado adecuado y siempre desplazarse atento a las condiciones del entorno. Durante la operación de despacho de combustible a los usuarios, el operario debe pedir al cliente que apague el motor del vehículo para proceder a cargar combustible. En el caso de vehículos de locomoción colectiva y motoristas, no debe encontrarse ninguna persona sobre el vehículo mientras se realiza el proceso de carga. Necesariamente, mientras se carga combustible, no debe aceptar que el conductor fume. Se debe verificar el correcto funcionamiento del dispositivo de control del surtidor que permite que la bomba del surtidor funcione cuando se saca de su alojamiento el pitón de la manguera. Dentro de los procedimientos seguros de trabajo está el verificar que el surtidor de la manguera esté conectado firmemente a la boca de llenado del estanque del vehículo durante toda la operación de carga. El operario responsable del despacho deberá mantenerse atento a la operación, aún en el caso de utilizar dispensadores automáticos para vigilar la ocurrencia de derrames, ahogos y salpicaduras. El operario nunca debe olvidar sacar el dispositivo de carga, ya que pudiera darse el caso de que ésta quedara inserta en la boquilla del estanque del vehículo. Asimismo, hay que verificar la detención de la bomba mediante el interruptor eléctrico cuando se vuelve el pitón a su posición de reposo. En caso de no funcionar correctamente estos dispositivos, se deberá acudir al servicio de mantenimiento mecánico de los surtidores. Si se detectara desgastes en las mangueras o pérdidas de combustible, se deberán cambiar de inmediato. Al retirar el pitón y reponer la tapa del estanque, el bombero puede emitir la boleta para efectuar el cobro y despedir al cliente. En el caso de que sea autoservicio, este debe contar a lo menos con un operador de bombas, siendo responsable de controlar fuentes de ignición, actuar en caso de derrames,
manejar extintores y sobre todo evitar la venta de combustibles a vehículos de locomoción colectiva con pasajeros en su interior. El bombero además informa al cliente que mientras el vehículo se carga, debe permanecer fuera del vehículo para evitar la generación de electricidad estática por roce del cuerpo con las partes del vehículo. Cualquier envase portátil debe ser llenado solo por el operador de la estación de servicio y cada envase debe cumplir la normativa nacional. En caso de derrame, estos serán contenidos mediante el vertido de arena sobre la superficie contaminada. Si ha caído líquido en el vehículo, este será limpiado con un paño limpio y deberá desplazarse el vehículo sin marcha, empujándolo hacia adelante, en el caso de haber cargado gasolina. Si es petróleo, puede ser con el vehículo en marcha. Se debe tener en cuenta la limpieza de la ropa del personal de la estación de servicio. Esta debe permanecer limpia y no permitir que la tela absorba combustible, convirtiéndose en un foco de inflamación. Es recomendable vestimenta de 2 piezas para sacar más fácil en caso de emergencia. Venta de querosén. Para la venta de querosén debe existir un surtidor exclusivo para este tipo de líquido combustible. Se expenderá a público únicamente en envases autorizados. Deben evitarse derrames. Por esta razón, debe existir un contenedor que permita la retención de líquidos. El recinto debe contar también con un extintor. Mantención y revisión de vehículos. Para la ejecución de los procesos de lubricación, cambios de filtros, uso de líquidos refrigerantes, manipulación de baterías, entre otros, debe contarse con infraestructura adecuada. En el caso de contar con elevadores, deberá verificarse periódicamente su buen funcionamiento. En el caso de los fosos, estos deberán encontrarse limpios y ordenados sin herramientas en su interior. Estar dotados de dispositivos de iluminación ignífugos, contar con antideslizantes en su escalera de acceso, estar protegidos en los bordes por un canto. Durante estos procesos, los riesgos presentes son caídas a nivel, caídas a desnivel, contacto con partes calientes del vehículo, heridas o cortes con partes en movimiento del vehículo, contacto con líquido de baterías, contacto con productos derivados del petróleo, proyección de partículas a los ojos. Esta área de trabajo deberá contar con extintores. Se recomienda que los fosos dispongan de material absorbente cerca y en cantidad suficiente de manera de permitir la contención y control inmediato de derrames. Los filtros de aceite y envases con residuos deberán ser tratados como sustancias peligrosas. Por lo tanto, su manipulación y manejo final de ellos debe seguir un procedimiento conforme a lo dispuesto por la ley. Lavado de carrocerías y motores. El lavado de carrocerías y motores también debe realizarse en un recinto específico para esta actividad. Se trabaja en este proceso con máquinas de hidrolavado, capaces de generar altas presiones de trabajo, por lo tanto los flujos de agua pueden llegar a ser riesgosos dependiendo de la intensidad. Existen en este lugar compresores que surten de aire necesario a los distintos dispositivos que ponen en funcionamiento los equipos con los cuales se trabaja en esta sección. Es importante que estos equipos estén debidamente protegidos para evitar accidentes por atrapamiento en sus partes móviles. Importante es también realizar frecuentes chequeos a las plataformas elevadoras para verificar su óptimo funcionamiento, como asimismo comprobar la hermeticidad de los conductos de aire, evitando que existan fugas que pudiesen incidir en una caída repentina de los vehículos mientras se elevan. Los elementos de protección personal que se recomienda utilizar: protector auditivo, gafas o antiparras, protector respiratorio R95 para procesos de pulverizado de chasis, buzo, pechera y botas. Recomendaciones generales. Se deben revisar diariamente los niveles de combustibles existentes en la estación de servicio. Deben existir y estar debidamente señalizados los ductos de evacuación de gases de los tanques subterráneos. Estos deberán estar protegidos de posibles impactos. Se debe contar al menos con un balde de arena por isla de trabajo. Se recomienda tener en stock tambores con este tipo de agente que permitirá contener derrames en caso de presentarse.
La instalación eléctrica debe ser ignífuga, por lo tanto, tableros, circuitos eléctricos tanto de enchufes como de iluminación deben ser estancos para impedir el contacto de chispas con el ambiente. Si su ropa de trabajo ha sido contaminada con gasolina, debe cambiarse a la brevedad y ponerse ropa limpia. Si la gasolina entra en contacto con la piel, lávese o dúchese inmediatamente para eliminar la sustancia química. El desarrollo de prácticas seguras hará sin duda que el trabajo que se realice en las estaciones de servicio no provoque alteraciones en el proceso productivo y no perjudique la salud de los operarios. El adquirir conocimientos de manera de prever situaciones de riesgo es una gran ventaja que le permitirá realizar una gestión preventiva y no reactiva, siendo parte activa en la seguridad de los procesos. El manejo adecuado de los productos hará sin duda la diferencia. La operación de la estación de servicio realizada eficientemente y por personal capacitado y experimentado minimizará las posibilidades de siniestros y accidentes.